Buenos días a todos. De parte del Grupo HOPSA queremos darle la bienvenida a nuestra capacitación del día de hoy, donde compartiremos todo lo relevante de techos de fibrocemento TopTech. Vamos a ver lo que son los productos y su correcta instalación. Les recordamos que esta capacitación cuenta con certificado de participación. Para todos los que nos visitan por primera vez y nos acompañan en la mañana de hoy, pues agradecerles que se tomen un tiempo de su día para poder aprender todo lo que tenemos y hemos preparado para ustedes. Nosotros como Grupo HOPSA iniciamos desde el 2020 compartiendo casi todos los viernes las capacitaciones virtuales, ya que para nosotros es muy importante poder compartirles los conocimientos de la correcta instalación de los productos, ya que queremos traerles productos de calidad y la calidad de estos productos tiene que ver muchísimo con la correcta instalación. Grupo HOPSA es reconocido por su fabricación de techos de zinc, ya tenemos 78 años de estar en Panamá. También somos reconocidos por la fabricación de puertas de seguridad y sistemas livianos EPS. Contamos con 13 tiendas a nivel nacional, nuestra tienda virtual al alcance de sus manos, que es nuestro WhatsApp, el 6550-1921, en donde tenemos asesores que podrán cotizarle, asistirle e incluso podrá realizar la compra a través de este canal. También contamos con nuestra página web, hopsa.com, y también recordarles los horarios de nuestras sucursales de lunes a viernes de 7:30 a 4:30 y los sábados de 7:30 a 1 de la tarde. Les recomendamos siempre que si están viendo la capacitación desde un dispositivo móvil, lo puedan colocar en un formato horizontal para que puedan aprovechar muchísimo mejor las diapositivas. Esta capacitación está diseñada para hacer una presentación de 60 minutos, una hora, y luego vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. La sección de preguntas y respuestas, agradecemos, como ven aquí marcada en esta diapositiva, la sección remarcada en donde por favor les pedimos que coloquen sus consultas y que no las hagan a través del chat para poder llevar un mejor orden. En esta sección lo que vamos a hacer es que ustedes colocan sus preguntas y el presentador les va a poder dar todas las respuestas a sus consultas. Esto sería al final de la presentación. ¿Por qué estamos aquí? Vamos a aprender los beneficios y las ventajas de los techos de fibrocemento. Vamos a ver el paso a paso de cómo instalar el techo de fibrocemento y todo el tema de accesorios. Vamos a aprender cómo darle un correcto mantenimiento preventivo, reparaciones menores a sus techos de fibrocemento para alargar su vida. El contenido que vamos a ver va a ser una breve introducción de TopTech para que conozcan la marca, conozcan la importancia y relevancia. Vamos a ver también los conceptos básicos de techos de fibrocemento, aprender qué es el fibrocemento, cómo se fabrican las láminas, beneficios, ventajas, los modelos, medidas, también vamos a ver temas de colores. Vamos a enseñarles cómo calcular el techo y también cómo instalarlo. En la instalación vamos a ver el paso a paso, los errores comunes, top tips de instalación. Vamos a ver una nueva teja de fibrocemento, que es la teja castellana, un poco también de imágenes para que puedan tener un poco el tema de inspiración y la puedan ver. Vamos a ver también temas de reparaciones menores, mantenimientos, proyectos de inspiración, top 5 aprendizajes y finalizamos con preguntas y respuestas. Ahora les presento y les cedo la palabra a Daniel, quien es el arquitecto jefe del departamento técnico de TopTech aliado del Grupo HOPSA. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta capacitación y darnos la oportunidad de conocer todo lo referente de TopTech y las tejas de fibrocemento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lisa, a ti por la presentación. Muy contento de estar aquí haciendo parte de estas sesiones tan interesantes que tiene el grupo HOPSA para todas las personas que están interesadas en estos temas tan particulares. Para nuestro caso, el día de hoy nos reúne el tema del fibrocemento y lo que tiene que ver con las cubiertas de fibrocemento. El fibrocemento lo fabricamos en nuestra empresa que se llama TopTech. Es una empresa colombiana
que llevan el mercado más de 43 años dedicados a la fabricación del fibrocemento. Tenemos mucha experiencia en esto, digamos que ha sido un proceso que hemos mejorado con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, y nos ha permitido ser expertos y líderes en el mercado en este tipo de productos. Tienen ustedes la tranquilidad que cuenta con una garantía directa del fabricante. Nosotros como TopTech damos la garantía desde fábrica de que nuestros productos cuentan con las mejores normas técnicas y especificaciones para que sean muy, digamos, para que funcionen muy bien instalados y una vez sean desarrollados por ustedes también en sus obras. Una imagen en la que podemos ver un poco de nuestra planta. Aquí lo que ven ustedes es cuando va nuestra placa en su estado más fresco y cuando empezamos a realizar el proceso para llevarla a los moldeadores, que se los cuento en un momento. Importante aquí aclarar que nuestros productos son una marca 100% libre de asbesto. Es un producto que hoy por hoy ya no existe en nuestros productos y fue reemplazado por un PVA, que es un polivinil de alcohol, el que hace sus veces y ya no, digamos que no requerimos ese material de asbesto para nuestros productos. Estamos ubicados, como les decía, en Colombia. Tenemos acceso al mar principalmente por puertos que tenemos en el Mar Caribe y en el Pacífico. Y distribuimos producto a Panamá directamente y a otros países desde nuestra planta en la ciudad de Manizales, Caldas. Somos una ciudad, o la planta está ubicada muy en el centro de Colombia, entonces contamos con unas condiciones de clima muy interesantes que también favorecen todo este tipo de fabricación. A los que se están conectando, buenos días para todos y bienvenidos. Vamos a ver un poco de conceptos básicos de los techos en fibrocemento. Pensemos que los techos en fibrocemento son elementos que nos garantizan o hacen parte de esa quinta fachada en la construcción. Es como lo llamamos a veces los arquitectos, la quinta fachada, la que nos permite cerrar el espacio y nos genera esa sensación de confort final que uno busca. Ya tenemos paredes, tenemos accesos, puertas, pero en la parte de arriba necesitamos también una cubierta que nos garantice ese espacio interior, esa calidad del espacio. Es pues allí donde el fibrocemento se concibe como un material construido con un aglomerante reforzado de fibras orgánicas, minerales y fibras sintéticas. Como ustedes ven, el componente más importante también es el cemento acá, porque nos permite digamos, ese proceso tan maravilloso que tiene el cemento y es el fraguado, que al cabo de un tiempo él adquiere su mejor condición y su mejor estado, pero que las fibras y digamos que los minerales o los aditivos que le damos al producto, pues garantizan que yo la pueda manipular. Entonces, digamos que es una receta que está creada efectivamente para funcionar como techo, como lámina y para que me cubra bien el espacio. Siempre lo utilizamos principalmente para revestir o para, como les decía en un momento, hacer parte de esa quinta fachada y para el proceso de impermeabilización en mantener, digamos que todas nuestras construcciones protegidas de los factores climáticos. Las láminas de fibrocemento tienen un proceso de fabricación en el cual, como componentes principales, tienen el agua, el cemento, algunos aditivos y una fibra que es una fibra de PVA, la cual es la que entró a reemplazar el asbesto. En Colombia, en el 2014-2015 salió, digamos que normatizó el uso de este producto y ya, digamos que como fabricante desde esa fecha ya no utilizamos el asbesto. Entonces, estos son los componentes de nuestros techos. Los componentes acá más importantes, digamos, hacen parte todo esto de un grupo de elementos que convergen entre sí mismos para dar la rigidez necesaria a la placa, a la teja. Esto hace que sea un producto de altísimas prestaciones y que funcione como debe hacer para garantizar la impermeabilidad de nuestros espacios. El cemento que utilizamos no es el cemento tradicional que se compra en bultos para la fabricación, es un cemento que directamente nos fabrican para este tipo de producto
porque debe tener unas condiciones diferentes, unas condiciones a la resistencia mucho mejor, unas condiciones que permitan que al manipularse y al mezclarse con los otros aditivos, pues funcione de forma eficiente. Nosotros estamos fundamentados en Colombia por la norma técnica colombiana 4694, que es la que nos rige en que debemos hacer las tejas de esta manera y con eso garantizamos la calidad, que a usted cuando le llega el producto a su vivienda tiene la calidad de nuestra marca como respaldo. Si pueden observar en el video, lo que está haciendo es que la placa fresca, que es como le llamamos a la teja en su estado plano, llega a ese molde, el cual por medio de succión le adapta las ondas, le da las ondas que observan ahí y luego se lleva a un lugar donde ella se separa por medio de un molde. Ahí la máquina pone nuevamente el molde encima para garantizar un apilamiento de placa sobre placa. Después de esto, pasan a un proceso de curado o secado, donde logramos la resistencia de la teja para que al cabo de un periodo de tiempo ya pueda salir a los patios y salga a el proceso de masificación o de distribución. Es importante también anotar que las tejas no salen de fábrica, digamos, cuando no tienen la resistencia. Ellas siempre deben llegar a su resistencia y ahí es cuando las salen a distribución. Esto para conservar que salgan en las condiciones adecuadas, para que si llega al distribuidor o llega directamente a la vivienda, ya puedan ustedes utilizar la cubierta. Es una cubierta que sale lista, una vez usted la tiene en su bodega o en su almacén, ya puede disponer de ella para utilizarla, para trabajar con ella. La máquina que observan en un solo movimiento hace los tres procesos de tomar la placa, ubicarla en el punto donde ella adquiere la forma y ponerla sobre los moldes. Entonces, digamos que es un desarrollo que tenemos que nos funciona muy bien y que nos facilita mucho este proceso de fabricación. ¿Cuáles son las ventajas y los beneficios de la teja de fibrocemento? Ustedes saben que hoy en día en el mercado hay muchas tejas, hay digamos que un mercado muy amplio. Sin embargo, el fibrocemento sigue siendo fiel a cumplir con lo que nosotros sabemos que funciona y es que nos permite versatilidad. ¿Y esto en qué medida? En que tenemos diferentes longitudes que van desde la teja de 2 pies hasta la de 12 pies que me permiten amoldarme al tipo de cubierta que esté produciendo o que vaya a fabricar. Nosotros, para Panamá, es un mercado que nos favoreció muchísimo porque empezamos a trabajar con números de pies impares. Entonces, la teja de 7 pies, la teja de 9 pies, fueron tejas que involucramos en Panamá, donde pudimos resolver problemas de desperdicios en producto cuando empezamos a trabajar con esas medidas. Eso es algo que hoy por hoy hace que TopTech tenga un portafolio amplio donde desde 2 pies hasta 12 pies podemos venderles producto. Otro beneficio es que somos libres de asbesto. Ustedes saben y se los he dicho desde el principio, es algo que está prohibido en nuestro país y que por ende se reemplazó por un muy buen producto que es el PVA, que como lo pueden ver hace parte constitutiva de la teja y le da unas propiedades muy interesantes. Tenemos una amplia gama de colores, como ustedes saben, nosotros tenemos un catálogo extenso de colores. Hopsa mantiene en sus bodegas un par de colores y sobre pedido tenemos otros colores que ustedes pueden ordenar. Esto, lo importante y el beneficio de esto, ya lo ampliaremos más adelante, es que las tejas salen pintadas desde fábrica. Digamos que las láminas desde fábrica van con esa composición, con ese color, digamos, que necesitamos o que el cliente exige y se aplican como una pintura sobre el fibrocemento. Acá hay una anotación importante y es que en algún momento, hace muchos años, las tejas llegaban a Panamá y el color hacía parte de la masa o del producto, digamos, de la placa en su estado natural. Entonces el color estaba agregado ahí por pigmentación. En nuestras tejas el color se agrega en un proceso posterior. ¿Esto qué hace? Esto mejora mucho la condición de la teja, pues le aplica un sello adicional en la parte superior. Nosotros cuando pintamos en fábrica, siempre, cuando es por una cara, recordemos que podemos ordenar las tejas pintadas por una cara o por dos.
Cuando ella sale por una cara, siempre nosotros desde fábrica estabilizamos la teja. ¿Y esto qué quiere decir? Que le aplicamos un elemento que me permite que reciba pintura por encima y por debajo se estabiliza con otro producto. Eso favorece que no tengamos problemas a veces de hongos o de otros patógenos que se encuentran en las obras muchas veces. La recomendación, cuando se busque un techo pintado, pues que por favor salga desde fábrica con esas condiciones. También se puede pintar en obra con las recomendaciones adecuadas que ya las veremos más adelante. Nuestra pintura es libre de hongos, entonces no van a tener ese problema porque estamos trabajando con un producto desarrollado también por nosotros, una pintura propia de la marca. Tenemos variación en los anchos, en la parte superior de la diapositiva, en la parte derecha van a ver que dice ancho normal y ancho extra. Nosotros tenemos diferentes anchos en las tejas. Esto para permitir ser muy versátiles a la hora de cubrir el techo. Entonces podemos tener que en alguna configuración la teja nos da hasta cierto punto, pero si la hacemos en un ancho extra, que ya les mostraré, pues podemos ser más óptimos en el desarrollo. El fibrocemento tiene una particularidad y es que disminuye temperatura, entonces nos ayuda un poco a ese control térmico. Son tejas que podemos cortar muy fácilmente con diferentes elementos, con un serrucho pequeño, con una pulidora, cortan muy fácil. No sufre de oxidación. La oxidación en Panamá afecta muchísimo las cubiertas. Mm, digamos, por más recubrimiento que tengan, en algún punto se oxidan. Nuestro producto no se oxida, el fibrocemento. Tenemos un rendimiento muy interesante y es apto para zonas costeras. Nosotros en Colombia techamos con fibrocemento desde el sur de Colombia hasta el norte, que son condiciones de clima muy diferentes y funciona perfecto en todos los climas. Allá en Panamá también funciona muy bien. Los modelos y las medidas que manejamos, digamos que en este punto en inventario, Hopsa tiene láminas perfil 7 grafito y perfil 7 ocre, con las dimensiones de 4 a 12 pies, como les decía hace un rato, tenemos, digamos que toda esa disponibilidad y tenemos anchos en dos tipos, en grafito tenemos ancho de 0,92 y en ocre tenemos ancho de 0,92 y de 1,097, ancho extra. Aquí vale la pena resaltar el tema de garantía. Nosotros en la lámina de fibrocemento tenemos una garantía de 10 años y sobre la pintura tenemos una garantía de 3 años. En este caso, ustedes cuando adquieren la lámina pintada, el producto per se tiene una garantía de 10, pero también esa pintura que ustedes ordenaron, pues tiene la misma pintura, tiene su garantía. Entonces, para que tengan ustedes siempre la tranquilidad que esta marca es muy fiel a que sea un buen servicio y que sea un buen producto el que ustedes van a utilizar. Aquí cuando hablamos del perfil de la teja, podemos considerar que tienen varias medidas importantes. La primera es el perfil y lo que nos muestra es básicamente que es una teja de 92 centímetros de ancho, que la altura de onda o de paso de onda va de 4,7 centímetros y los traslapos, que ya lo ampliaremos más adelante, lateralmente es de 1/4 de onda. Si ustedes ven, se lo voy a ejemplificar con mis manos, entre teja y teja viéndolas de lado, yo tendría que hacer esto para el remonte. Algunos productos o algunos tipos de teja me exigen que sea una onda completa o que sean dos. En nuestro caso es solamente onda con onda, onda descendente con onda ascendente y ahí tendríamos el remonte. Y en el remonte longitudinal, es decir, lo que una teja debe desplazarse sobre la otra, para una pendiente, digamos, mínima o adecuada, tendríamos que trabajar con un remonte de 14 centímetros, que es el indicado. Tenemos una línea y esto nos hace, digamos, muy competitivos a la hora de techar y a la hora de ser solución para los proyectos, y es que nosotros tenemos una amplia gama de accesorios. Tantos accesorios tenemos que incluso hemos desarrollado algunos exclusivamente para Panamá. Ya se los voy a mostrar. Nosotros los accesorios los hacemos moldeados, es un proceso manual, como ven en la imagen. Nuestros operarios lo que hacen es que sobre unos moldes empiezan a ubicar la placa fresca y empiezan a dar la forma de los accesorios. Esto es importante, pues es un proceso manual que tiene mucho más énfasis en los detalles. Entonces ellos
tienen un proceso donde pueden verificar que el producto salga en muy buenas condiciones. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando hacemos caballetes, cuando hacemos limatezas, cuando hacemos todos los accesorios derivados de esa cubierta, esos son los que van en el proceso manual. Entonces, para este caso, nosotros siempre en fábrica o en la máquina que les mostré, se hacen las tejas perfil 7 y los accesorios sí se hacen en este proceso manual. Cuando pasan a proceso de secado, una vez están listos, ya se procede a desmoldear, que es básicamente levantar la placa ya con la forma del accesorio y dejar el molde a un costado. Estos accesorios que ven en la pantalla son dos muy importantes que se utilizan mucho en Panamá, que son de los más utilizados. El primero de ellos es el caballete articulado, que nos permite ubicarlo en techos cuando tenemos pendientes diferentes mayores a 20 grados. ¿Esto qué facilita? Es un accesorio que funciona como una bisagra donde él se vende en par. Existe para el caballete articulado una configuración donde debo tener un caballete inferior y un caballete superior. Los dos hacen este movimiento de bisagra para que uno se adapte al techo y el otro a la pendiente que tenga. Yo podría tener cubiertas con dos pendientes diferentes y este accesorio me resuelve ese cierre en la cumbrera. Yo podría tener una cubierta a mayor de 20, digamos a más de 20 grados y este accesorio es el que me va a funcionar. Para los casos que no tenga que trabajar con pendientes mayores a 15 grados o a 20 grados, puede utilizar el caballete fijo, que es el accesorio que está en la parte de abajo, que sí me facilita esa producción. Es un accesorio que ya viene monolítico, no es en dos partes, sino que es uno solo y viene de 15 y 20 grados. Recordemos que nuestros accesorios, la recomendación es, como se ve en la imagen, fijarlos con tornillos. Lo hacemos con tornillos porque nos facilita mucho el control de desplazamiento de las cubiertas. En algunos casos, cuando yo trabajo con amarras, las amarras o los amarres son elementos que por lo general son de alambre y este alambre en algún caso se termina oxidando. Cuando se oxida se parte y la teja empieza a desplazarse. El tornillo tiene unas propiedades mucho mejores que le facilitan la fijación. Ya lo vamos a ver en un momento. Este accesorio que ven acá se llama el caballete ondulado. También me permite solucionar el tema de la cumbrera. Tengamos claro que en la cumbrera yo siempre voy a necesitar un cierre, sea con articulado, con fijo o con ondulado, pero voy a necesitar un cierre para que mi techo termine esa parte constitutiva. Hablando de techos a dos aguas. Cuando es techo a un agua, pues claramente no tendré que utilizar el caballete, pero tenemos otros accesorios para eso. Este accesorio es fabricado con la misma ondulación de la teja, es un accesorio que me va a casar exactamente en la teja, se coloca en la cumbrera de los techos a dos aguas y es de menor altura que el caballete fijo. Si ustedes ven, me voy a devolver, el caballete fijo tiene una altura en el centro mucho más amplia que el caballete ondulado, que es mucho más agachado, por decirlo, mucho más chato, mucho más plano. También la fijación debemos realizarla con tornillos. Este viene especificado para 15 grados. Este accesorio es muy importante, es la limateza terminal. Esta limateza terminal o la lima, como le llamamos también en Panamá, hace el cierre final de la cubierta cuando tenemos dos direcciones. Ya vamos a ver un ejemplo de dónde se ubica. Este producto se usa como remate final de una serie de limas. Entonces yo tengo mi techo donde tengo varias limas consecutivas y cuando termino en la parte final de mi cubierta utilizo la lima terminal. Cuando la trabajo por el lado contrario es una lima que me facilita también el uso de lima olla, que es cuando yo utilizo la lima en la parte, digamos, ubicando la cara de abajo hacia arriba. La fijación en este punto también debe hacerse con tornillo. Antes de poner la lima terminal, pues entonces tengo las limas normales o las limatesas. Si ustedes ven la forma cambia, me voy a volver un momento. Miren que esta termina en punta, que también favorece para que tenga un cierre y no se me vea el techo desde abajo. Y esta sí no termina en punta. Esta es la que viene desarrollándose de acuerdo a la pendiente del techo.
Como ven en la imagen de la derecha, se puede ubicar en esta posición con un tornillo como se ve indicado y también me puede funcionar como limaolla. Si ustedes la ven, está de forma invertida y me puede empezar a desarrollar la limaolla en la parte superior. Nosotros aquí también recomendamos que es un producto muy versátil, que se debe utilizar siempre en los techos que ustedes en Panamá hacen, que son techos claramente vistosos, claramente con muchas formas y favorece siempre este uso adecuado del producto. Estos accesorios que ustedes ven son muy comunes en Panamá y les digo esto porque en Colombia no son tan utilizados. En Panamá, si me permiten decirlo, ustedes trabajan muy bien los techos, muy especializados en cubiertas y utilizan los accesorios en cada punto que se necesita. El primero de ellos es el gorro tres vías, que como su nombre lo indica, se encarga de unirme esas derivaciones de la cubierta. Cuando va el elemento del caballete y se deriva en dos limatesas hacia los lados. Ese gorro tres vías se encarga de hacer este papel y de terminarme de sellar esa esquina en la cubierta. Es un punto muy crítico a veces porque muchos instaladores ponen los caballetes, pero se les olvida que esta esquina es muy importante a veces y hay algunos que lo pueden hacer con una mezcla que preparan en obra y lo sellan con cemento, lo ponen arriba, eso se puede hacer, pero mucho mejor un accesorio que esté especificado para el uso. Aquí tenemos también la tapa terminal caballete fijo, muy utilizada en las barriadas de algunos proyectos de Panamá, cuando, como ustedes ven en la imagen de abajo, tenemos el encuentro de las dos tejas sobre la cumbrera, pero ese punto nos queda ya al exterior de la vivienda. Entonces, para evitar de pronto el paso de insectos o de aves, o también que estéticamente se vea mucho mejor, pues se utiliza la tapa terminal de caballete fijo que funciona muy bien. Este es un accesorio muy importante para que también consideremos dentro de nuestro portafolio TopTail y Hopsa. Este es un gráfico donde ustedes pueden observar un poco el uso de los diferentes accesorios, dónde están ubicados en este punto. Recordemos que están disponibles en ocre y grafito. Entonces, si ustedes ven en el diagrama, tenemos una cubierta que tiene 5 aguas. Como ven en la parte superior, tenemos un agua para un lado y para el otro, y en la inferior otras 3 aguas, incluyendo la que, digamos que ahí no está señalada, pero está hacia la parte derecha. Entonces, en este caso, en la parte superior estaríamos utilizando tapa terminal caballete, los caballetes ondulado, fijo o articulado, por donde va la línea de caballetes, las limatesas y limaollas en los puntos donde está la diagonal y el gorro tres vías en el encuentro, en la parte derecha del dibujo, en ese encuentro entre cumbrera con caballetes y las dos ramificaciones de limatesas. Miren que ese accesorio es clave para generar ese sello, para que digamos el proyecto quede con todas las especificaciones técnicas que necesitan para el desarrollo. Aquí aprovecho para recordarles que nosotros, eh, por medio de Hopsa, tenemos un servicio muy importante para ustedes y es el despiece de planos de cubiertas. Ustedes pueden hacernos llegar los planos de los proyectos que tengan de cubiertas por medio de Hopsa y nosotros, a vuelta de correo, les enviaremos un plano detalle, un plano, digamos, donde ustedes van a poder observar todos los accesorios que van a utilizar. Ya se los voy a mostrar en un momento. Como pedidos especiales, nosotros tenemos otros colores en las tejas. Y ustedes ven, en la derecha está el catálogo de colores que tenemos, que ustedes pueden ordenar también. Y son unos colores muy interesantes que seguramente van a combinar muy bien en las barriadas o en los proyectos que vayamos a intervenir. Nuestra pintura es una pintura acrílica. Si ven en la parte izquierda, es una pintura desarrollada que es resistente al sol y al agua. Esto hace que sea una pintura apta para esas condiciones, digamos, de viento, de lluvia extrema o de fuerte calor. Entonces, funciona muy bien y como les recordaba hace un momento, tenemos sobre pintura 3 años de garantía, sobre la placa 10 años de garantía. Aquí tenemos ya el primer espacio de encuesta.
Buen día, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Daniel. Sí, vamos a nuestra encuesta número uno, a ver qué nos dicen nuestros participantes que nos colaboren con esta primera encuesta. ¿El caballete ondulado se coloca en la cumbrera del techo de tres aguas? ¿Cierto o falso? A ver qué nos dicen nuestros participantes. ¿Dónde se coloca ese caballete ondulado? ¿En la cumbrera de techo de tres aguas? ¿Cierto o falso? Vamos a darle unos segunditos más para que terminen de votar. Les recordamos que esta capacitación está siendo grabada y se enviará al finalizar el día para que la tengan también como material de apoyo en sus proyectos. Caballete ondulado se coloca en las cumbreras de techo de tres aguas, ¿cierto o falso? Darle ya finalizada esta encuesta, Daniel, y vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes el día de hoy. El 66% nos dice que es falso. Cuéntanos, Daniel. Ahí tenemos algo muy interesante y es que esa pregunta podría prestarse para ambas respuestas. Sin embargo, siendo objetivos a la pregunta, pues claramente podríamos entender que para ese punto necesitaríamos es un gorro tres vías para esa unión de las tres aguas o los techos a tres aguas. Sin embargo, el caballete ondulado sí se coloca en la cumbrera, entonces ahí estaríamos, digamos que con una respuesta que podríamos pensar, Liz, sería muy correcta para ambas partes, pero está muy bien. Yo creo que están muy atentos a lo que estamos desplegando. Muchísima atención. Gracias. Continuamos. Gracias. Bueno, aquí hay un punto muy importante que vamos a revisar y es el cálculo de cubiertas en fibrocemento. Nosotros cuando tenemos un techo en fibrocemento, siempre buscamos calcularlo de la forma adecuada para saber cuáles son el número de láminas que vamos a necesitar y con ello, pues, optimizar los recursos. Nosotros cuando hablamos de láminas de fibrocemento, tenemos en cuenta que son de muchas longitudes, como les dije hace un momento, y que una configuración adecuada de las mismas va a permitir que el techo tenga unos consumos altos en rendimiento de producto. En el techo de la imagen ustedes pueden observar que esto hace parte de una barriada donde tenemos un techo a dos aguas y seguramente al frente tenemos el acceso de la vivienda donde también manejamos dos aguas en otra dirección y los elementos de instalación. Miren acá, por ejemplo, este elemento que hablamos hace un momento, que me remata el caballete, y si ustedes alcanzan a observar, el caballete para este caso es articulado, pues como vemos, las dos cubiertas están a dos aguas con diferente inclinación. Esto favorece que esté pensado y esté especificado para el proyecto. Es clave, y se los refuerzo hace un momento, que nosotros identifiquemos el número de aguas de la vivienda, el número de aguas del proyecto y cómo queremos resolver ese tema de las aguas del proyecto. Permítanme, aquí está bien. Bueno, después de tener claro el número de aguas que vamos a revisar en el proyecto, vamos a verificar el número de carriolas que vamos a utilizar. Las carriolas van especificadas exactamente para cada número de teja, o sea, para el número de pies de cada teja. La lámina en este caso, vamos a poner como ejemplo la lámina número 10, la cubierta número 10, es una cubierta de 305 que requiere cuatro apoyos. La distancia entre las carriolas en este caso va a depender mucho de la disposición de la vivienda. Lo que sí debemos preservar es que en lo común sean en una medida homogénea y que se respete el número de carriolas. Si está indicadas cuatro, deben ser cuatro. Vamos a ver
que para la cubierta en este caso, desde la número 6 en adelante, siempre necesitamos carriolas intermedias. Si ustedes ven, la 6 tiene una carriola intermedia, la 7 y la 8. Desde la 9 son 2 carriolas intermedias y de las 5 hacia abajo son solo 2 carriolas por teja. Esto es muy importante a la hora de especificar cuántas carriolas voy a gastar en mi proyecto y cuántos costos voy a asumir en el tipo de lámina que utilice. Después de tener claro el tema de las carriolas, vamos a escoger los colores disponibles. Entonces podemos pensarnos en un ocre y grafito o podemos hacer un pedido especial en uno de los colores que vimos previamente. Es un catálogo que tenemos aproximadamente de 12 colores disponibles para ustedes. La lámina, como lo hablamos, viene en pies y ella tiene una configuración numérica que la identifica. Para ser más específicos, cuando hablamos de una teja número 6, pues estamos hablando de una teja que tiene 6 pies. Si hacemos la multiplicación sencilla de 6 por 30.5, que equivale a un pie, pues vamos a ver que esa lámina tiene 1.83 de longitud. Es muy importante esta imagen y yo los invito a que si ustedes quieren, también tomen screenshot y la tengan almacenada, porque con esta podemos identificar, de acuerdo a la longitud que tengo, cuántos pies necesito o qué teja voy a Hobside y solicito. Necesito para cubrir un área de 275 de longitud, entonces voy a Hobside y pido una teja número 9 que se encarga de cubrirme este espacio. Ya viene en pies, por eso tenemos aquí este gráfico que nos ejemplifica mucho mejor. Tenemos que tener en cuenta también algo, y es que las tejas tienen un sentido, y esto cuando lo hablamos en tejas de ventilación o en láminas de ventilación. Hay unos productos nuestros que permiten ventilar los espacios. Y estas tejas que nos dan esa posibilidad, viene pensada para techarse o viene pensada para especificarse de acuerdo al sentido del techado. Nosotros en fibrocemento podemos techar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Esto es importante tenerlo claro porque el accesorio que yo voy a elegir debe corresponder al sentido del techado. ¿Cómo me doy cuenta de ello? Yo me paro frente al techo y elijo hacia qué punto me voy a desplazar. Sí, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. También muchas veces, ¿qué me da esta información? El sentido del viento, que ya lo voy a explicar con una imagen más adelante. Luego de escoger el tipo de lámina, tenemos que tener en cuenta algo, y es que las tejas tienen digamos, un valor que se considera el ancho útil o la superficie útil. La lámina viene, vamos a hacer para este ejemplo, una lámina número 6. Si ustedes la identifican en el cuadro, es la que está identificada con longitud total de 1,83, y si ven a un costado del 1,83, ven que dice longitud útil 1,69. ¿Esto qué quiere decir? Que yo estoy en la longitud descontándole los 14 centímetros de traslapo. Estoy diciéndole que la teja, si bien trae 1,83, yo para efecto real del techo debo contar con 1,69. Es decir, el espacio que le debo descontar a la teja son los traslapos que debo utilizar para instalarla. En la imagen que ven en la izquierda, en color azul, van a ver que la superficie útil siempre es más pequeña que la superficie total de la teja. Esto, por lo que les hablaba, tenemos que trabajar siempre con superficie útil. ¿Qué pasa cuando no trabajo con superficie útil? Y muchos me harán la pregunta o lo tendrán ahí presente. Si yo calculo un techo sin superficie útil, sino que me voy a la medida que trae el material, entonces la lámina tiene 1,83 por 92 y multipliquémosla, eso me da un área, eso me da más o menos 1,68. Y con ese área me voy a hacer la multiplicación del producto en el techo. Cuando las compre y las empiece a instalar, vamos a ver que nos va a faltar material, porque no consideramos los descuentos que debo hacer en el traslape longitudinal y en el traslape lateral. Entonces, este cuadro también es muy importante. Pueden tenerlo también ustedes ahí como material de consulta. En el video va a quedar y en la página web también va a estar montado en el manual técnico de TopTech. Entonces pueden revisar este cuadro. Siempre trabajamos con el área útil del producto.
Debemos tener también presente el tema de las pendientes o la inclinación de la cubierta. Para pendientes de 15 a 30 grados, la recomendación es que el traslapo sea de 14 centímetros. Con ese traslapo va a funcionar muy bien, el traslapo longitudinal, ¿sí? Lo que una teja monta sobre la otra debería ser 14 centímetros en el sentido de la pendiente. Pero para pendientes ya que tengan por debajo de 15 grados, a medida que disminuyen los grados, yo debo aumentar el traslapo en 2 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que si la pendiente ya tiene entonces, no sé, hablemos de 13 grados, yo ya debería aumentar 4 centímetros en el traslapo. Es decir, si en 15 estoy en 14 centímetros debería subir a 16 y en 13 centímetros ya tengo 18 de traslapo. Siempre, entre menos grados sea mi pendiente, le debo aumentar traslapo. ¿Esto para qué? Para que la lámina funcione en la medida que debe ser y que el agua no se vaya a devolver por capilaridad afectando el interior de la construcción. Entonces siempre debemos tener en cuenta esto. Es muy importante. Como les decía, voy a repetir rápidamente, de 15 a 30 grados traslape de 14 y para pendientes menores de 14 siempre trabajar aumentando 2 centímetros por cada grado adicional. En este caso es una pendiente o es una cubierta con una baja pendiente donde, y está bien trabajarlo, es muy importante pensar que a veces el proyecto se nos soluciona con una baja pendiente. En este caso, se toma la decisión de trabajar con láminas completas y eso es algo que nos funciona muy bien. Para baja pendiente, entre yo menos las fracture, mejor se va a comportar. Entonces, si yo tengo un techo especificado en una pendiente baja, lo ideal es que la cubierta sea una lámina completa o máximo que tenga 2 láminas. No debería yo tener en un techo a baja pendiente muchas láminas. Yo sé que en Panamá les gusta mucho trabajar con 4 pies, pero no debería tener en un techo a baja pendiente muchas líneas consecutivas o muchos traslapos. Esto para evitar posible filtración en esa baja pendiente. Para calcular, básicamente, existen unas fórmulas muy sencillas. Esto también los invito a que tomen screenshot y lo puedan hacer ya ustedes en práctica con lápiz y papel. Pero lo que nos indica la fórmula es básicamente que yo necesito tener claro que la longitud del espacio que voy a utilizar, para eso necesito tener dos variables, que una es la base de la construcción y la otra es el factor. Entonces, para cuando hablamos de factor, nos vamos a ir para el cuadro de la derecha y vemos que de acuerdo al porcentaje o al ángulo de la pendiente, ella me exige a mí un factor. ¿Qué es el factor? Cuando yo miro una teja desde el aire, por así decirlo, o una teja en el piso, ella cuando la veo completamente plana tiene una medida, pero cuando yo trabajo esa teja en la pendiente y le doy inclinación, la medida de la cubierta ya no es la misma. ¿Por qué? Porque la inclinación le quita distancia. Por eso se utiliza el factor para compensar esa diferencia de medida. Una vez yo tengo el resultado, en este caso podríamos asumir que la base es de 9 y el factor, vamos a trabajar con un factor de 1,06, que es el que está indicado con la flecha roja. Después de tener ese factor, lo que vamos a revisar es el número de láminas que vamos a trabajar. El número de láminas en este caso está identificado con que tenemos ya la longitud y la longitud verdadera y tenemos que reemplazar PL, que es longitud de la lámina, y TR, que es longitud de traslapo. En este caso, de 14. El ejemplo anterior resuelto nos da la siguiente información. Como les decía también, para efectos prácticos, me interesa mucho que tomen screenshot de estas dos y hagan ustedes el ejercicio con lápiz y papel. Entonces, una vez yo reemplazo, miremos en la parte donde dice ejemplo, que la inclinación es de 20 grados. Me voy a devolver y 20 grados me dice que el factor es de 1,0642, que es donde está indicada la flecha roja. Esto, al reemplazar las variables de la fórmula, recordemos que es base por factor, me da que la longitud es de 9, que tiene la base, me voy a devolver, miren la base de la vivienda, 9, por 1,0642, que es el factor que acabamos de ver,
que le aplica a 20%, perdón, a 20 grados. Esto me dice que la longitud verdadera es de 9.28 metros. Miren que son 58 centímetros adicionales que yo, si lo hubiera trabajado con la base de la teja, ya tendría aquí un desperdicio. Ahora bien, para el número de tejas, lo que yo hago es que reemplazo L, que es la longitud verdadera, y la divido sobre este elemento que vamos a recordarlo, que es la longitud de la lámina, menos el traslapo. Entonces, en este caso, como estamos hablando de una teja número 6, sería de 1,83 menos 14 y me da este valor que hace referencia a que yo voy a necesitar 5 láminas número 6 y esa fracción que me falta me va a dar para que yo la pueda techar con una teja número 4. Este ejemplo eh, queda en el video y como les digo, están los screenshots para que ustedes con lápiz y papel lo puedan practicar y tendremos seguramente en algún momento este año con JOPSA alguna capacitación práctica en Panamá donde podemos ampliar este conocimiento. Cuando hacemos el cálculo de tejas ya en el sentido a lo ancho, es mucho más sencillo. Básicamente es considerar el ancho útil y lo que yo hago en este caso es que al número a la longitud que debo cubrir, en este caso son 14 metros, como ustedes ven acá, o 14, lo voy a dividir por el ancho útil de la teja. Miren que aquí estamos hablando del ancho útil. Recordemos que no trabajamos para calcular con el ancho final de la teja porque no considera los traslapos. En este caso me dice que son 16 láminas. Y los voladizos, que es un tema importante, pensemos que siempre para el perfil 7 vamos a tener un voladizo máximo de 35 centímetros o un pie. Esta es una imagen muy interesante. Permítame que me adelante ahí un poco. Esta es una imagen muy interesante que lo que me muestra es un plano real. Así es el plano que TopTech les entrega a ustedes por medio de JOPSA, donde ustedes pueden identificar cuántas carriolas van a necesitar, pueden identificar el corte de la vivienda y pueden saber cuántas tejas o qué números de tejas necesitan comprar. En este caso, el proyecto necesita tejas número 6, número 9 en esta esquina y tejas número 4 en la parte de abajo. ¿Qué pasa si yo no especifico bien el plano? Seguramente yo compraría muchas tejas número 6, aquí tendría que hacer una estructura adicional y aquí me sobrarían 2 pies, que 2 pies en una teja siempre es mucho material. Entonces estaría desperdiciando y estaría perdiendo dinero en esta parte. Entonces recuerdo el servicio por medio de JOPSA, nos envían sus planos en AutoCAD o en PDF con medidas y nosotros a vuelta de correo les enviamos el despiece de sus cubiertas, un servicio completamente gratuito que presta TopTech por medio de JOPSA para sus proyectos. Vamos a la parte de instalación. Esta parte es muy sencillo. Yo lo que voy a necesitar aquí son elementos que puedo tener como cualquier instalador a la mano. Cinta métrica, una cegueta o una cortadora de teja con una pulidora, un taladro para atornillar, un lápiz que me permite marcar. Los tornillos, como ven en la imagen, son tornillos muy importantes porque tienen yo les llamo un capuchón de neopreno, que es esa parte negra, que lo que hace es que cuando él entra en la teja, permite generar un cierre o un sello muy importante acá con esta parte. Un hilo, nivel y escuadra. Para la instalación de la cubierta, permítanme acá, yo paso la diapositiva. Lo primero que hay que hacer es identificar el número de carriolas. Como ven en la imagen, pues yo tengo la carriola de la cumbrera, tengo otra en este punto, otra acá y otra acá. Y lo que voy a pensar es que en este caso, de un máximo de 1,10, yo debo ir pensando dónde van las tejas y cuál es el tipo de teja que más me va a funcionar. En este caso, están instalando esta, que es una teja seguramente número 6 o número 8, que me va a funcionar aquí con estos apoyos que tengo acá. Si fuera a utilizar una número 10, la teja sería por toda la línea verde. 1, 2, 3 y 4 apoyos tendría que tener para que me funcione como debe ser. Entonces es muy importante que también en obra garanticemos que las carriolas estén ubicadas como deben ser. Aquí tenemos el espacio para la encuesta número 2. Gracias, Daniel. Sí, vamos con nuestra encuesta número 2. Hay que ver
con las carriolas. De separación entre carriolas recomendada para la colocación de las láminas es de 1.15, 1.10, 1.20 o 1.25. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes. ¿Cuál es lo recomendado de la separación entre carriolas para la colocación de las láminas? Queremos recordarles, por favor, que todas las consultas que le quieran hacer a Daniel sobre sus proyectos o si tienen dudas, con muchísimo gusto, si las pueden escribir, por favor, en la sección de preguntas y respuestas, no en la sección del chat. Dale unos segunditos más para que terminen de votar. Dos. Daniel, aquí hay unas duditas. Ok, claro que sí. Vámonos fue ahí. Entonces, 1.10. Creo que ya vamos a darle finalizada esta encuesta y vamos a compartir los resultados. Mira, el 51% nos dice que 1.10. Pero hay unas dudas ahí entre el 1.20 y el 1.15. Cuéntanos, ¿cuál es la mejor y la más útil? Claro que sí. Estamos aquí muy bien. Me voy a devolver acá un segundo para que observemos algo. Permítame. Máximo 1.10 es lo que podemos tener entre carriolas. Recordemos que esta medida es importante porque nos va a permitir que la teja se desempeñe como debe ser. Entonces, recordemos que máximo 1.10 es lo que podemos tener para que se comporte bien nuestra lámina como cubierta. Entonces, para que tengamos esto aquí bien indicado. Muy bien por las respuestas, muy bien a los que nos ayudaron ahí con la encuesta. Vamos a ver si puedo seguir adelante. Muy bien, entonces, para instalar el techo de fibrocemento, ¿qué hacemos? Lo más importante es que la lámina debe ubicarse de abajo hacia arriba en el techado. Es decir, en un techo siempre iniciamos a techar la parte de abajo y nos vamos desplazando hacia arriba. Se coloca la primera lámina en el extremo de inicio, sea derecho o izquierdo. Recuerden que yo puedo techar con las láminas de fibrocemento de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y hacemos escuadra con la estructura. Es muy importante el tema de la escuadra para que funcione bien el tema de la instalación. Hay un paso muy importante que se llama el despunte. Este paso es muy clave y en Panamá lo hacen muy bien, son muy buenos para esto, y es que yo necesito en el encuentro de las cuatro tejas bajar la superposición de las tejas. ¿Qué quiere decir? Que cuando las cuatro se encuentran en una esquina, no tenga un elemento de 4 unidades, sino que ellas bajen el perfil. Para ello, yo necesito a las tejas, como ven en el gráfico del centro, hacerles un corte en diagonal que se llama el despunte. Este corte tiene un orden, debe hacerse en ciertas, digamos, en ciertas esquinas y a cada teja en cierta posición que ya les voy a mostrar. ¿Qué es lo más importante aquí? Considerar que siempre va a ser en el ancho de 4,5 cm, pero en el largo, el despunte para formar la diagonal debe ser del mismo tamaño del traslapo. Entonces, en la imagen tenemos que de ancho o de lado más bien, tengo 4,5 cm y de longitud 14 centímetros. Cuando yo cojo estos valores y trazo la diagonal, eso es lo que debo cortar. Si el traslapo fuera de 20, tendría 4.5, 20 y trazaría la diagonal. Siempre debo hacer el despunte cuando quiero garantizar un techo más aplomado. Si ven en la imagen de la derecha,
vemos cómo es el proceso de despunte, donde las tejas, la teja número 1, que podríamos llamar a la de más abajo, la teja número 2 serían las dos que están despuntadas y la número 3 la que nos sella. En ese caso yo garantizo que mi techo no va a tener luces al interior y que va a funcionar mucho mejor en el sistema de instalación. Este tema también es uno que podríamos hacer en práctica y es muy interesante que seamos especializados en hacerlo porque favorece mucho al buen uso del sistema. Cuando vamos a instalar las láminas, es muy importante tener en cuenta que yo puedo tomar decisiones de instalación por la dirección del viento. Si el viento viene de derecha a izquierda, como en el gráfico de la izquierda, voy a techar de izquierda a derecha. Si por el contrario el viento viene en el sentido contrario, voy a, voy a techar de derecha a izquierda. Aquí lo podría observar en la imagen que están viendo, cómo sería la ubicación de las tejas. Y el gráfico me favorece mucho porque me muestra, si ustedes ven con detalle, que hay algunas que tienen un corte en diagonal. Ese sería el corte de los despuntes que debería tener ese techo. Los caballetes, importante, también deben despuntarse. Eso es muy importante que lo tengamos ahí en cuenta. Yo también debo tener aquí muy presente, aquí por ejemplo vemos cómo se ve el encuentro. Miren que aquí yo solamente estoy viendo dos espesores. Si yo no hubiera hecho el despunte, tendría esta línea mucho más alta. Casi que esta teja me estaría llegando más o menos 5 milímetros en este punto. Es más o menos el espesor de la placa. Cuando caminemos en las cubiertas, es muy importante que lo hagamos por medio de tablones. Esto nos permite que transitemos seguros en la cubierta. Siempre hagámoslo, por favor, apoyándonos entre carriolas. La teja por sí misma no es la que debería resistir el peso, sino las carriolas. Recordemos que la teja o la lámina de fibrocemento está hecha para simplemente protegernos de la lluvia y del sol, del viento, pero no para soportar peso. Entonces, por eso es tan importante que siempre cuando vayamos a transitarla sea sobre un tablón como se ven en las imágenes. Miren que aquí el operario lo que está haciendo es sobre un tablón ubicando las cubiertas. Para levantarlas, básicamente lo que nos indican aquí es que es muy importante que yo la amarre, como ven en la izquierda, en la parte azul, con un lazo que tenga la teja, no solamente en la parte superior central, sino también desde abajo. Eso me garantiza que al izarla, como ven en el video de arriba, ella sin problema vaya al operador que la va a utilizar en el techo. Los caballetes tenemos que, cuando estamos en la parte superior, siempre yo voy a iniciar el techado, como ven en el número 1, y sigo desde la parte de abajo, sigo hacia arriba con la 2, con la 3, y debo ubicar las tejas del otro lado de la pendiente, en un caso de un techo a dos aguas, techo esta hilada, y luego pongo el caballete. ¿Por qué? Porque yo debo garantizar que, como ven en la imagen, el caballete me case en las ondas de ambas aguas. En las de estas aguas y en las de estas, el caballete me debe casar. ¿Cuándo no funciona? Cuando yo techo todo un lado y el otro lo techo en el sentido contrario. Ahí es cuando yo me doy cuenta que los caballetes no me cuadran y es por un error en la instalación. Como vemos, ya ponemos para cerrar los elementos, para cerrar el proceso de instalación, ya vemos los elementos como las limatezas, el gorro, se ubican ya para rematar la cubierta y ahí tendríamos ya el techo funcionando. Este es el tornillo que se recomienda, es un tornillo que lo pueden también utilizar siempre para las cubiertas. Es un tornillo que permite, permítame un segundo que me adelanté, es un tornillo que permite que yo pueda atornillar la cubierta, facilitándome por esta punta broca que tiene en la parte de abajo, que la rosca entre en la estructura o en la carriola, que la aleta me permita que el tornillo tenga un movimiento propio y el sello o el empaque de caucho me favorezca el sello de la cubierta. Tendríamos que tener en cuenta aquí que el tornillo se instala en la primera y cuarta onda, como ven en la imagen, y va fijado sobre la correa, como lo observan en la imagen. Yo puedo instalar con tornillo o puedo instalar con gancho.
Si es con tornillo en la primera y cuarta y si es con gancho en la primera y cuarta, pero descendentes, con gancho en las descendentes, con tornillo en las ondas ascendentes, como lo ven en la imagen de la parte inferior derecha. Aquí está indicado cómo es el proceso. Miren que yo lo que debo hacer es que primero rompo la teja, empiezo a romper la carriola y cuando el tornillo rompe la carriola, yo debo soltar el taladro para que el tornillo baje, digamos, por su propio impulso y no dañe la teja. Es muy importante aquí tener en cuenta que ese polvillo que están viendo ahí debe limpiarse con una brocha, más en las tejas pintadas, para que no quede sobre la superficie. Nosotros siempre, digamos que recomendamos que debe hacerse en la primera y cuarta onda, tanto en la ancho normal, que es de 92, como en la ancho extra, que es la de 1097, y utilizar, si ustedes los ven conveniente, un sellante elástico, un sello de poliuretano, con el que podemos darle ese final o ese toque final a la cubierta para que la preservemos mucho mejor. Miren, en la imagen, en este caso, yo puedo hacer dos cosas. Puedo ponerle pintura a los tornillos una vez los instalo o dejarlos a la vista, como se ven en ambos casos. Las dos son correctas, ya es un tema más estético que ustedes busquen hacer. Vamos a poner mucha atención en esto. ¿Cuáles son los errores que más se cometen a la hora de los techados? El primero de todos, cuando ejercemos demasiada presión en el tornillo. Aquí, ¿qué hicimos? Tomamos el taladro y seguramente fuimos hasta el fondo. Cuando rompió la carriola, seguimos haciendo fuerza y el tornillo siguió hasta abajo. Este es un sello que no va a funcionar. En el punto de abajo vemos que se desprende de la carriola. ¿Por qué? Porque quedó mal ubicado el caballete. Y en la parte de arriba a la derecha, ustedes observan que el tornillo, miren que incluso la teja se ve que se alcanzó a hundir. Esto es un error en la instalación y no se debe hacer. Nunca ejercer demasiada presión en los tornillos. Aquí otro error que tenemos es que estábamos haciendo el despunte, pero de alguna manera se equivocó el corte y ven que el despunte quedó mal alineado con la teja, entonces no quedó un despunte adecuado. Ahí deberíamos considerar que el despunte esté correcto en la posición que debe estar. Este error también, miren lo que se ve acá, es un remonte en los caballetes de manera desordenada. Ahí los caballetes no están bien ubicados. Aquí lo que tenemos que, miren, incluso hay un tornillo muy plano, teniendo una sola onda, y el otro está sobre ese mismo accesorio. Eso es un error y eso se ve mal, no se ve bien, no es estético para el techo y no va a favorecer a un buen techado, una buena instalación. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es muy importante. Nosotros el techo siempre pintado, debemos recomendar que sea el movimiento de las láminas entre dos personas. Las láminas, por lo general, se rayan cuando yo hago lo que están haciendo en la imagen de arriba. La arrastro sobre la otra. Eso no se debe hacer, porque recuerden que ellas desde fábrica llegan con unos plásticos entre teja y teja para protegerlas, como se ve en la imagen de abajo, y si yo quito el plástico y las arrastro, las estoy manchando, las estoy rayando. Las tejas rayadas en ese momento van a desvirtuar todo el paso previo. El cliente Hopsa las tuvo pintadas, el cliente las llevó hasta el punto, pero si las vamos a instalar y ya no las tratamos como debe ser, el techo arriba tenemos que hacerle después muchas correcciones, que no es muy fácil de hacer. Entonces siempre la recomendación, entre dos personas, para que no rayemos el techo. Las láminas, como ven, siempre las debemos almacenar con los plásticos de protección y ubicados. Esto es muy importante. Cuando las vamos a utilizar o las vamos a almacenar bajo el sol y bajo el agua, dejemos por favor que el plástico del perímetro se pueda retirar. Esto es muy importante. Por lo general, yo debería almacenarlas bajo techo para que funcione bien hasta la instalación. Aquí tenemos un error también muy común y es que miren que todo ese polvillo quedó en los techos. ¿Qué pasa con ese polvillo? Que si llueve, el polvillo, como también tiene cemento, se empieza a quedar en la superficie de la pintura y después es muy difícil de quitar.
Entonces, por favor, instaladores, maestros y todos los interesados del gremio, una vez que cortamos la teja, retiremos con una brocha ese polvillo para que podamos seguir con la instalación. Miren acá, residuos, ahí tenemos mucho polvillo y esa teja, por ejemplo, ya está manchada con ese contaminante. Ya se ve feo el techo porque es un techo muy bonito, pero que tiene unas manchas en ciertos puntos. Seguramente al cliente no le va a gustar. Aquí, miren lo que pasó, intentaron hacer el despunte, no lo lograron, lo hicieron como con tijeras y no quedó estético, y igual ahí lo instalaron. Esto tampoco es recomendable. Y tenemos espacio para la encuesta 3. Gracias, Daniel. Vamos a nuestra última encuesta del día de hoy. El remonte de los caballetes y los accesorios debe hacerse tomando en consideración lo siguiente. No importa el orden de montaje, realizar despuntas de las esquinas para evitar superposición. Se recomienda colocarlas al finalizar la instalación de las láminas o despuntar contra la primera hilera de la lámina. Esta preguntita sí está un poquito más difícil, Daniel, porque esa es como Claro que sí. la del examen. Esta es el examen final. Así es. El monte de los caballetes y los accesorios debe hacerse tomando en consideración que no importa el orden del montaje, realizar despuntes en las esquinas para evitar su posición. Se recomienda colocarlos al final de la instalación de las láminas o despuntar contra la primera hilera de la lámina. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes. Muy reñido entre realizar despuntes en las esquinas y se recomienda colocar al finalizar la instalación. Bien reñida. Y hay que explicar al detalle, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Claro que Vamos sí. a ver qué nos dicen. Ya finalizada la encuesta y coméntanos, Daniel, cuál es la opción y cuál es la diferencia entre estas que están muy reñidas entre realizar despunte de las esquinas y se recomienda colocarlos al finalizar la instalación de las láminas. Cuéntanos. Bueno, muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿el remonte de los caballetes y accesorios debe hacerse tomando en consideración lo siguiente? Tomando en consideración que nosotros debemos realizar despuntes en las esquinas para evitar superposición. ¿Por qué? Recordemos que si yo instalo las tejas y después, o las láminas, y después pongo los accesorios, si me equivoqué en la instalación de las tejas, ya el accesorio no me va a casar, no me va a cuadrar, no se va a dejar instalar. Mientras que si yo voy en el proceso de instalación con los accesorios y voy haciendo los despuntes, voy a ir trabajando esa superposición, como les mostraba el ejemplo del despunte, y los accesorios que también les dije, hay que despuntarlos, los caballetes también, a la par que voy despuntando las tejas, instalo caballete y voy despuntando caballete. Entonces, muy bien, muchas gracias por la participación. Muy bien, ahí están súper atentos. Aquí van unos tips de instalación. Básicamente son algunos temas que podemos recomendar ya desde la marca. Esperen, yo paso la diapositiva. Un segundo. Listo. Entonces, lo primero es verificar siempre la pendiente. Recordemos que la pendiente debemos verificar que sea de 15, 20 grados y que si es diferente a ese valor, permítame, yo paso otra vez la diapositiva. Listo. Si es diferente a 15 o 30 grados, pues tenemos que trabajar traslapo de 14, pero si es inferior, debo aumentar 2 centímetros
por cada grado que yo rebaje, ¿sí? Entonces aquí tendríamos de 15 a 30 grados esta imagen, pero si empieza a ser más bajita, debo aumentar 2 centímetros para cada uno. Recordemos verificar el sentido de la instalación, vamos a mirar de frente el techo y consideramos para techar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Realizar el despunte, siempre como se los mostré en la imagen, 4,5 centímetros en el lateral y la longitud del remonte en el otro sentido. Ahí me marca la diagonal adecuada. Debemos levantarlas en sentido vertical, amarradas, como les expliqué, por la parte de arriba y por abajo. En la instalación debemos transitar, como está en la imagen, por medio de tablas para no pisar las láminas. Tornillos debemos fijarlos en la primera y cuarta onda. Recomendar, así como vamos instalando una hilada de tejas, siempre instalar los accesorios para que todo ajuste y asegure. Recomendamos aplicar un sellante sobre el empaque del tornillo para que mejore la condición. No retirar el plástico de las tejas para mantenerlas a la intemperie y realizar una limpieza. Este para mí es el top tip más importante. Cuando cortemos, limpiemos el polvo. Bueno, yo aquí quiero contarles para ir ya en una fase de cierre de nuestra charla, un producto que tenemos que es la teja castellana. Es una teja muy versátil, una teja que reemplaza los techos de arcilla, una teja que viene en este color, que lo que hace es que imita el techo de barro, pero con la condición más importante de que reduce el precio por metro cuadrado. Yo les puedo mostrar a ustedes aquí que es un producto que reemplaza 64 unidades de teja de barro. Y si lo llevamos al peso, una teja de 1,70 por 93, que es la de la izquierda, pesa 16 kilos aproximadamente. Una teja de barro más o menos pesa 3 kilos. Eso quiere decir, aquí en unos números rápidos, que un techo de 64 unidades de barro pesa 192 kilos. Digamos que un techo en estas condiciones que cubra el área de la teja. Y la teja solamente pesa 16. Entonces, cuando yo necesite cambiar una cubierta vieja, una cubierta antigua de barro, puedo venir y tomar la opción de la teja castellana, que viene en 1,70 por 93 o 90 por 93. Podemos utilizarla, se instala muy fácil, solamente requiere 2 apoyos. Es una teja que la única condición es que el remonte sí o sí debe ser de 10 centímetros longitudinal. Esta teja necesita una alta pendiente, necesita trabajar una pendiente de 36% para que funcione bien, porque el remonte solamente es de 10. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta mucho este valor a la hora de trabajar la teja castellana. Vienen accesorios para ella como la teja de ventilación, teja claraboya, algunos de estos son sobre pedido, caballetes, terminal, digamos, del muro, limateza. Aquí tenemos caballete articulado. Esta cubierta siempre se techa con caballete articulado porque tiene una pendiente alta que nos exige. Si yo compro un techo castellana, yo quiero mostrar ese techo porque es un techo vistoso. Tenemos unión caballete con 2 limatezas, unión 2 caballetes con 1 limatezas, y digamos que ese es nuestro, yo los invito a que pasen, conozcan esa teja, es una teja muy interesante de trabajar. Ya en temas de reparaciones menores se recomienda para este caso, por ejemplo, la cinta multisil, que lo que puede hacer es que ayuda a sellar de la intemperie estas tejas que de pronto a veces tienen pequeñas fisuras o agujeros y mejora mucho esa condición de sello. Recordemos que la instalación es muy sencilla, es limpiar la superficie, quitarle todo el polvillo que tenga, cortamos la cinta en la longitud que necesitamos, quitamos el papel protector y procedemos a hacer la aplicación. Es muy importante que nos apoyemos de un rodillo pequeño para que quede bien asentada. Como muchas veces el techo tiene ondas, entonces para que ella pueda adaptarse a esas ondas usamos un rodillo pequeño. En temas de mantenimiento, las láminas pintadas, lo más importante es que puede ser más o menos cada 3 años. Sin embargo, para otros tipos de cubierta, la recomendación es que sea cada año. Entonces nosotros ahí lo que decimos es que venga, en su techo de fibrocemento, cada 3 años puede hacer el mantenimiento. Otras cubiertas exigen mantenimiento a 1 año. Son 2 años que nos estamos ahorrando en costos de mantenimiento.
Recordemos la garantía, 3 años sobre teja pintada. ¿Cómo lo hacemos? Con agua, una escoba o un elemento que nos permita retirar, como lo ven ahí, y un poco de jabón. Hacemos la limpieza de toda esa suciedad que queda en la cubierta para que quede un techo como nuevo nuevamente. La cubierta la podemos pintar solo cuando esté seca. No podemos pintar cuando esté lloviendo. Hagámoslo con pintura para techos, y lo que debemos hacer es que si la pintamos por encima, por debajo debemos estabilizarla puede ser con el siliconícer, que nos puede ayudar a nivelar el techo en la tensión. Entonces es muy importante también tener eso en cuenta cuando vamos a impermeabilizar o a utilizar esto sobre la cubierta. Para pintar en obra, lo que se recomienda es que apliquemos una mano de forma horizontal, esperemos 20 minutos y después una mano de forma vertical. Cuando pintemos, siempre en obra es recomendado pintar por las dos caras para nivelar las tensiones de la teja. Si yo pinto por una sola cara, a veces tengo problemas porque empieza una mancha y la teja no es quien la proporciona, la mancha la da es la pintura. Entonces siempre, por favor, pintemos a la sombra y por las dos caras para que la teja se comporte perfectamente. ¿Cuándo se recomienda? Pintemos entre las 8 y las 12 del mediodía, que es un clima que permite que la pintura funcione mejor y no se nos seque tan rápido. Así se ve un techo pintado y un techo que estaba muy sucio y muy envejecido, y miren después de pintarlo cómo queda de bien. Esta es la ventaja también del fibrocemento. No todos los techos yo los puedo pintar y puedo renovarlos como lo estoy haciendo con el fibrocemento. Miren acá otro ejemplo, antes y después. Nuevamente les recuerdo, pintar por ambas caras la cubierta. Aquí ya para ir terminando tenemos unos proyectos que nos van a servir como inspiración. Son proyectos que se han desarrollado por TopTech y que van a mostrarles cómo se ven los techos pintados. Entonces, por ejemplo, miremos este es en Los Llanos, en Colombia. Miren la cubierta cómo se ve de bien instalada, cubierta castellana, proyecto muy bonito. Miren este también, un proyecto con muchas aguas, muy bien pensado, muy bien desarrollado, que seguramente tuvo su proceso de especificación y de planos para que fuera con este tipo de acabados tan vistosos. Este es en Panamá. Miren cómo usan todos los accesorios que se necesitan para que configure un buen techado. Hay en la zona del acceso, se ve muy bien. Esta es una vista superior que me parece muy interesante porque vemos todos las pendientes de la cubierta. Es un techo con múltiples pendientes, con un techo diferente al frente, y miren que se comporta muy bien el material, se ve muy bien en la aplicación. Este es un proyecto de tejas grises. En Colombia, la mayoría de proyectos, por decirles que casi todos se techan en color gris. Entonces, este es el techo de un multifamiliar, de un edificio de viviendas, que fue techado con producto nuestro, y si ustedes ven el techo, está especificado para que no haya desperdicios. Miren que todas las tejas van en la posición que deben ir, porque les hicimos el plano taller para que pudieran llevarlo a la obra. Esta es una barriada en Colombia, en la ciudad donde está la fábrica, en Manizales, y miren cómo se ve la barriada, con el techo especificado, con la claraboya. En este caso tiene una canal central y tiene tejas, como es baja pendiente, tiene teja entera. Este proyecto, una barriada de Panamá, un color gris muy bonito que le queda al conjunto. Aquí ya entonces, para finalizar, vamos a hacer un recorrido corto por lo que vimos. Vimos cómo podemos calcular la cantidad de láminas y accesorios para fibrocemento. Tengamos en cuenta en este punto que este video lo pueden volver a ver y tomar screenshots y con lápiz y papel hacer los cálculos ustedes como ejemplo. La importancia del traslapo correcto, recordemos que 14 es para pendientes entre 15 y 30, y que si es inferior debemos ir aumentando 2 centímetros por cada grado que le bajemos a la pendiente, hasta un mínimo de 7 grados o 12%. Es lo mínimo que podemos tener. Durante la instalación de las láminas, siempre hacer el despunte y pensemos en la orientación de cómo vamos a techar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda.
los tornillos recomendados, que son tornillos de 1/4 por 4 pulgadas, para el perfil 7 y fijándolo siempre en la primera y cuarta onda. Y el mantenimiento preventivo, que lo debemos hacer con agua y jabón cada 3 años, dependiendo del clima. Y si vamos a pintar, pintar por las dos caras. Muy bien. Muchas gracias por la atención, por la participación. No sé, aquí ya quedan ustedes con nuestras anfitrionas. Gracias, Daniel. Así es, vamos a entrar a nuestra sección de preguntas y respuestas. Por favor, todas las consultas que ustedes tengan, dudas o comentarios, con muchísimo gusto, si lo pueden escribir en la sección de preguntas y respuestas para que Daniel nos pueda guiar y nos pueda dar respuesta a sus consultas. Les recordamos que esta capacitación está siendo grabada, se enviará al finalizar el día y de igual forma también les llegará un link en donde tendrán una prueba de conocimiento que consta de 10 preguntas, las cuales ustedes deben contestar mínimo 7 de forma correcta para tener un certificado de participación por el día de hoy. Ustedes tendrán hasta el 12 de febrero para contestar este cuestionario de 10 preguntas y también se les consultará en qué sucursal ustedes quieren retirar su certificado en caso de tener el 70% de esta prueba aprobada. Así que, sin más, vamos a empezar nuestra sesión de preguntas y respuestas. Por favor, todas sus consultas en esta sección para poder darle respuesta. Nos comenta, Daniel, el señor Piti, con relación a la primera pregunta que hicimos sobre los techos de 3 aguas. Él nos dice que todo techo tiene cumbrera, al menos que sea de una sola agua. Así que creo que ahí era lo que nos comentabas, que era una respuesta que funcionaba para ambos casos. Así que Ajá, muchísimas gracias al señor exactamente. Piti. Sí. Muy bien, señor Ricardo, muy bien. Gracias. El señor Ávila nos dice, sabiendo que la pendiente es variable para cada techo, pero si va a trabajar un techo nuevo de fibrocemento, ¿cuál sería la pendiente óptima recomendada que puede utilizar? Muy bien, muy buena pregunta del señor Rogelio. Rogelio, para un techo nuevo, 27% es la pendiente recomendada con la que podemos trabajar. Esa me permite que el traslapo sea de 14 centímetros, que es el que recomendamos siempre para los nuevos techos. Recordemos que un nuevo techo es importante que lo hagamos con una pendiente adecuada para evitar filtraciones. Y me da paso para también decirle que el techo con la pendiente más mínima que podemos trabajar es de 7 grados. Es el techo más bajito o un 12%. De ahí para abajo no es recomendable porque casi que la pendiente ya es plana. Y en techos de baja pendiente, tratemos de que sea una sola teja. Cuando sea muy baja la pendiente, vámonos por la teja más larga que nos cubra el espacio y no necesitemos unir una con otra. Daniel, nos pregunta el señor Mark, ¿es recomendable utilizar entonces atornillador y no así taladros de alta revolución? Y señor, el señor J. Mart, debemos utilizar el atornillador, funciona muy bien. Lo que pasa es que es un trabajo más manual. Sin embargo, también existe el Berbiquí, que es otro elemento que es manual, que funciona bien, pero es un tema más de acostumbrarse. Yo lo que recomiendo siempre es que cuando vamos a atornillar, los pedazos que tengamos de teja, pongamos a la persona que va a hacer la tarea a que practique en el piso. Entonces, que ponga un pedazo de correa, un pedazo de teja y que practique hasta que él tenga básicamente más o menos el punto donde rompe la carriola y debe soltar. Esto para facilitar la fijación, ya que pues claramente con atornillador es mucho más fácil y un taladro podemos graduarle las revoluciones para que no sea tan potente a la hora de seguir el desarrollo del tornillo. Recordemos que el tornillo es autoperforante, entonces facilita mucho cuando rompe la carriola. Pero es un proceso de práctica que les recomiendo primero lo hagan. Antes de empezar a fijarlas, practiquemos en piso cómo sería el proceso. Gracias, Daniel. Sí, porque el señor Juancito también nos hace esa consulta con relación al Exactamente. torque que debe ajustar el taladro inalámbrico para no romper el techo a la hora de meter los tornillos. Entonces, definitivamente es práctica. Exactamente, Juancito, es igual. Ajustamos el torque en el piso hasta que tú ves que ya sueltas y el tornillo cae por presión, para no tener que hacerlo con fuerza, sino que él ya cae solito. Ese es el punto que debes ajustar el torque del atornillador. Gracias. Entonces, no hay
un número de revoluciones por minuto en el taladro, no hay nada para recomendar, nos pregunta el señor Ari. No, porque hay diferentes taladros y diferentes formas de fijarlo. Entonces, hay maestros que me trabajan con un inalámbrico, hay uno que me trabaja con taladro que ni siquiera se le puede ajustar las revoluciones. Entonces, no hay una medida establecida. Siempre lo más importante, la práctica. Y vuelvo y les digo, cuando la teja rompe muy fácil, luego cuando vamos a empezar a romper la carriola es donde hacemos la fuerza. Una vez rompe la carriola, suelto, para que el tornillo baje por su misma fuerza y no tenga fuerza adicional. Es un tema de práctica que los invito a que lo hagan en las obras antes de subirnos a techar. Es más fácil arreglarlo abajo en una teja de prueba que arriba en un techo ya montado. Gracias. Nos pregunta el señor José, las luces permisibles recomendadas para los apoyos, si lo podemos recordar nuevamente. Claro que sí. Nosotros, de acuerdo al número de teja, tenemos una distancia, un número de carriolas, pero la recomendación es que máximo sea 1,10 entre carriolas para esa luz admisible. ¿Dónde podemos recurrir? Recuerden que en la página web de TopTech tenemos también un manual técnico que ustedes pueden consultar, pueden desarrollar, y ahí están todas las distancias que podemos utilizar para los anchos admisibles de las carriolas. Gracias. Nos pregunta el señor Varela, ¿cuánto es el grosor de la pintura de la teja castellana o cuánto se recomienda a la hora de pintarle después de su mantenimiento? Y justamente, bueno, también tengo una consulta, la teja castellana, que es la pintadita, ¿no? ¿Sí? Que tiene hermosos tonos, ¿cómo se quiere nuevamente darle el mantenimiento que se mantenga esa apariencia de vieja, de teja añeja en algunas secciones? ¿Cómo sería esa pintura? Bueno, en el caso de la pintura castellana es una pintura que va al mismo proceso que las tejas pintadas, que las láminas pintadas. La única condición es que esa teja tiene unas ondulaciones en su mismo desarrollo, pero el espesor de la pintura es igual en las tejas normales y en la castellana. ¿Qué tienen las castellanas adicional? Ellas tienen unas manchas que se hacen de forma manual, que son las que ustedes ven que nosotros en Colombia les llamamos las pecas. Esas pecas son las que le aplicamos, ella sale en su color completo y luego le aplicamos las pecas. Realmente hay casos de éxito en Panamá donde lo han logrado hacer con la recuperación de esa cubierta. ¿Qué recomiendo en las tejas castellanas? Siempre como mantenimiento, cada año hagamos el mantenimiento de la castellana. ¿Por qué? Porque la castellana tiene las pecas y yo necesito conservar ese acabado. Entonces, mejor cada año hago la limpieza y así evito volver a pintar. Cuando la voy a pintar, hay formas de aplicarla. Ya hemos hecho algunos temas prácticos donde sí puedo aplicar primero una base y luego empezar a aplicar yo mismo las manchas. No es lo recomendable, pero si en algún caso se necesita, se puede hacer. El fibrocemento me recibe la pintura. Pero para las de castellanas sí les recomiendo y gracias por esa pregunta. Cada año hagamos el mantenimiento para que nos duren más. Gracias. Daniel, nos pregunta el señor Eduardo, ¿qué le recomendamos para limpiar los techos de fibrocemento cuando tienen moho o cuando está muy sucio? Cepillo manual, hidrolavadora. ¿Y qué se le puede poner? Cloro sin deteriorarla, sin dejarla, sin dañarla. Claro que sí. Podemos utilizar, digamos, una manguera. La hidrolavadora puede funcionar, pero bajarle un poco las revoluciones y no utilizar cloro, utilizar un jabón no tan contaminante, un jabón que no sea tan abrasivo. Puede ser un jabón, digamos, de ropa que pueda funcionar con un medio de un cepillito. Vamos haciendo la limpieza y vamos aplicando agua. Hay una forma muy efectiva y es cuando yo estoy tratando la mancha, estoy fregando la mancha y también estoy aplicando agua. Entonces la recomendación es que con una manguera, un poquito de cepillo y jabón y dejo la manguera mientras voy haciendo el proceso de limpieza que escurra el agua. Esa forma es muy eficiente para hacer ese desmanchado de las cubiertas. Gracias. Nos pregunta el señor Juancito cuándo haremos un taller práctico. Definitivamente es un tema bien amplio. Anteriormente hemos hecho de fibrocemento, así que, señor Juan, no se preocupe, vamos a estar pronto organizando este tipo de talleres porque definitivamente es verlo, ¿no? Hay Sí, que claro, tocar, claro. cortar, despuntar. Y habían varias consultas en la sesión del chat cuando estábamos viendo la parte del despunte, ¿no? Que en efecto, si no lo hacen, las láminas quedan mal instaladas y definitivamente es un caso muy importante que hay que hacerlo y muchas personas
a veces tienen miedo al despunte, que les cortan mal, las quiebran o algo por el estilo, así que eso se resuelve con un taller práctico, definitivamente. Lo mismo que les decía, nosotros con Hopsa y como aliados de Hopsa estamos en este año vamos a estar muy presentes en Panamá, seguramente van a recibir invitación de Hopsa para una sesión práctica donde podamos vernos y podamos hacer en vivo todo este tipo de cortes, de pruebas de tornillos, hacemos un taller bien interactivo donde podamos resolver todas esas inquietudes y el despunte sería uno de esos que trataríamos. Lo mismo que les digo con los tornillos. Los despuntes, trabajémoslos en el piso, pongamos las tejas, miremos cómo es el sentido de techado, veamos el manual y marquemos cada teja por donde debemos despuntarla. Así vamos a tener un orden a la hora de levantarla. Entonces, primero presentemos en piso, marcamos dónde son los despuntes y vamos a la cubierta. Sí, bueno, nos están reclamando en otras sucursales también, en el área de Chiriquí, una capacitación, así que lo tomamos en cuenta, señor Ortega. Claro que sí. Daniel, cuéntanos, cuando nos hablaste de pintar por ambas caras, ¿qué es lo más recomendable? Bueno, definitivamente nadie desinstala el techo para pintar la cara de abajo, más si tiene un cielo raso. Cuéntanos, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo más recomendable? Para las terrazas que no tienen un cielo raso no hay problema, pero ya el techo Exactamente. instalado, ¿qué pasa si no se pinta de ambas caras? Es muy importante que tengamos en cuenta que el repintado de la cubierta implica tocar una de las capas. La cubierta siempre funciona por algo que se llama tensión. Cuando la cara externa de la cubierta está expuesta al clima y la de adentro al clima de adentro de la vivienda, funcionan de forma diferente. Por eso hay algo que se llama estabilizar la teja y es cuando yo pinto por este lado, debo estabilizarla de alguna manera por debajo. En los casos que está el cielo ya instalado, es importante yo, por lo menos, si no la pinto toda, que las partes que tenga poder hacer alguna pintura o aplicarle algún PVA, algún acrílico que me ayude a contemplar o a compensar esas dos tensiones, pero sí es muy recomendado hacerlo. En caso de que no lo haga, la teja no va a tener inconvenientes físicos, no le va a pasar nada, pero sí, si no es una pintura de buena calidad, puede tener hongos. ¿Por qué? Porque la pintura es la que va a afectar la cubierta. Entonces siempre es muy importante cuando lo vayamos a hacer. Si es muy difícil de nivelar por debajo, hacerlo con una muy buena pintura, una muy buena marca. Gracias, Daniel. Tengo dos consultas con relación al aislamiento. Claro. En Panamá es muy, muy, muy caliente. Muchos optan por instalar, además del cielo raso, aislante reflectivo. Ujú. Es recomendable si, por ejemplo, ya uno tiene su techo y quiere instalar este tipo de aislante, ¿qué se recomienda en este caso? El techo de fibrocemento en su constitución, él digamos que tiene unas propiedades mejores al clima que otros techos. Sin embargo, es un techo que absorbe muy bien el calor. ¿Eso qué quiere decir? Que necesita que cuando yo tengo el techo y tengo cielo raso, ese aire caliente que queda atrapado entre el cielo raso y el techo deba escapar por algún lado. Por eso es recomendable, en algunas barriadas lo hemos hecho, que entre el cielo raso y la cubierta tengamos una ventanita o una ventilación para que el aire pueda entrar y escapar de ahí. ¿Qué pasa cuando el espacio es muy caliente y tengo fibrocemento? Es porque el calor de la vivienda, digamos que busca escapar, el aire caliente siempre busca escapar por encima, y si llega al techo y no encuentra por dónde escapar, se va a quedar en el espacio y cada vez se va a calentar mucho más. La solución que está ahí está muy buena, la que ustedes están diciendo de utilizar esta lámina funciona muy bien, pero también es muy importante que trabajemos con el material, un material aislante que me permita esos dos elementos separados. El techo se comporta muy bien, pero también que este material nos funcione muy bien abajo. Gracias, Daniel. Con relación cuando están instalando las láminas y abren mal el tornillo, o sea, abren el agujero, ¿con qué se cubre ese agujero? Vimos que nos mostraste multisil. ¿Qué pasa con esos agujeros? ¿Cómo se puede reparar? Cuéntanos. Podríamos usar Multisil. Multisil es un producto muy bueno que va a funcionar para ese tipo de inconvenientes. También puede ser con un material
derivado de un cementicio. No sé si en Panamá se pueda conseguir, pero es un material que se consigue, que es un derivado del cemento, con una solución que se aplica, se deja secar y luego se lija y queda perfecto. También se puede utilizar una cinta de fibra de vidrio con una brea o con un derivado de ese producto, donde yo primero aplico la perdón, aplico la brea, cinta fibra de vidrio y aplico brea nuevamente, y al sellarse me puede ayudar a tapar ese agujero. Gracias. Aquí en Panamá también se acostumbra mucho en utilizar para cerrar espacios que quedan entre las láminas, cemento. ¿Es Sí, recomendable? sí, es recomendable porque muchas veces los usuarios no les gusta que queden perforaciones en la cubierta porque se entran los insectos o las aves. Entonces sí es recomendable, lo podemos hacer. Las tejas, recordemos que es fibrocemento, entonces son derivadas también de este producto y funciona muy bien cuando las utilizamos. Entonces es recomendable que hagamos ese tipo de selles o de sellos en las cubiertas. Gracias, Daniel. Y bueno, ya para terminar, tenemos una consulta del señor Varela que nos indica, bueno, cómo es el asesoramiento del plan. De hecho, con muchísimo gusto nos lo puedes hacer llegar a nosotros, señor Varela. Nos puede enviar al 6550-1921 y con mucho gusto se lo hacemos llevar a la gente de TopTech, a Daniel, para que nos ayuden con la parte de la asesoría de los techos. Pero cuéntanos, ¿qué más podemos hacer en esa parte de asesoría, Daniel? Bueno, claro que sí. Nosotros siempre cuando ustedes vayan a hacer un techado, como yo les dije al principio, es muy importante que tengamos claro lo que vamos a techar, que usemos bien lo que está al alcance de la mano. Hopsa tiene este servicio por medio de su aliado TopTech de despiece o de plano taller. Con este plano nosotros vamos a lograr darle a usted las cantidades exactas de material que va a gastar. Si su cubierta tiene diferentes medidas, las láminas van a poder ubicarse de forma tal que usted tenga un ahorro mayor en carriolas, que no desperdicie el tema de los pies. O sea, si yo voy a terminar en una teja de 8 pies, que no me gaste un pie más. ¿Por qué? Porque son costos que le van a servir a usted para otros proyectos, que le van a servir para terminar su vivienda. Ese plano taller no tiene costo, lo solicitan por medio de Hopsa. Nos mandan el plano de su proyecto en AutoCAD, en Revit, en PDF, que tenga por lo menos el corte y que se vea para dónde son las aguas. Con ese, nosotros, con la ayuda de la arquitecta Laura también, vamos a devolverles a ustedes el plano con la ubicación de las tejas donde deben estar. También le vamos a recomendar el número de tornillos y los accesorios que usted va a utilizar. Entonces usted con el plano taller va a la obra, va a Hopsa, dice, venga, necesito comprar esto que me recomendaron, y de la obra a su vivienda, y en la vivienda instala exactamente como se lo hicimos nosotros. Son planos elaborados por la misma fábrica, entonces tienen todas las condiciones de calidad. Gracias. Bueno, ya para finalizar, el señor Rafael nos pregunta, ¿existe una taja de tragaluz? Bueno, nosotros en Honsa tenemos policarbonato con la onda P7, que es justamente la que embona con el sistema de perfil de TopTech, que es la lámina de fibrocemento. Así que sí, señor Rafael, sí tenemos una lámina de policarbonato de excelente calidad que la puede ajustar perfectamente como tragaluz al sistema de techo de fibrocemento de TopTech. Así que con esto hemos cubierto la mayoría de nuestras consultas. Muchísimas gracias a todos por participar en esta capacitación. Cualquier consulta, 6550-1921. Cualquier duda, si tienen los planos, con muchísimo gusto también se los hacemos llegar a Daniel y al equipo de TopTech para que nos ayuden en sus proyectos. Daniel, Muchas gracias a ustedes por la invitación. Recuerden que TopTech es un aliado para ustedes y Hopsa es el punto donde podemos recoger todas sus inquietudes, y por medio de Hopsa vamos a hacer muchas cosas este año para estar más presente con ustedes en Panamá. Gracias a todos por la asistencia y por allá nos veremos. muchas gracias. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Hasta luego.